Y para hablar sobre este tema nos acompaña don Adrián Kielka, dirigente de la COP, y don Genaro Torres, de los microempresarios de KDP. Presidente, gracias por estar con nosotros. A todos ustedes, muy buenos días. ¿Cómo les cayó la noticia del gobierno ahora que no se va a pagar el doble aguinaldo a la COP? Primero inicio con usted. Buen día, compañero Pablo, compañero Genaro, buen día. Aunque no tanto, ¿no? Porque a la Central Obrera Boliviana le ha caído bastante mal este dato. Ayer hemos tenido una reunión del Comité Ejecutivo Nacional, se ha hecho un análisis de este asunto y se ha ratificado una vez más, Pablo, y la población conoce de la poca fiabilidad que tienen los datos que arroja el Instituto Nacional de Estadística. Es una de las entidades al margen de la policía y al órgano judicial, una de las entidades poco creíbles en nuestro país, razón por la cual nosotros no aceptamos ese informe del Instituto Nacional de Estadística y la posición obviamente del gobierno. Por tal motivo se va a enviar una nota al presidente para que se analice desde un punto de vista más político este asunto y se pueda cumplir con lo hecho conocer por el presidente en el primer semestre y el presidente del Banco Central, donde se mostraba un mayor crecimiento. Permítame, ¿y los empresarios cómo han recibido esta información? Bueno, ante todo, muy buenos días y a toda la teleaudiencia, un saludo cordial. Bueno, en el sector de la microempresa, nosotros, de la micro y pequeña industria, nosotros no lo hemos recibido, como dice, con gran satisfacción, sino más al contrario. Nos apena que el gobierno siempre esté vendiendo o dando ilusiones. O sea, esto del doble aguinaldo ha sido para el sector de la micro y pequeña empresa catastrófico, porque en el 2013, el 2014, el 2015 se han cerrado alrededor del 80% de las microempresas, generadoras de empleo, ya sean formales o informales. Y eso es el costo social que tiene este doble aguinaldo, acompañado del contrabando, que no se controla. Entran mercaderías importadas con su facturación. Pero ahora no se va a sigue entrando la ropa usada. Entonces, ¿dónde se va a generar más fuentes de empleo? Lo que se ha atentado ha sido contra las fuentes de empleo, este doble aguinaldo y todas las demás cosas, porque las políticas del gobierno no son claras, no son de apoyo, no son para proteger a la industria nacional. El gobierno ha señalado de que no va a negociar con la Central Obrera Boliviana porque ya lo dice el decreto, es 4.44 y no llega al 4.5 para que se pague este doble aguinaldo. ¿Qué esperan ustedes de esa carta que quieren enviar al gobierno? De todos modos, esta ha sido una adhesión política, como bien decía el compañero, ha generado polémicas entre unos y otros. En ese sentido, nosotros consideramos que debe ser el presidente del Estado Plurinacional quien debe decir la última palabra sobre este asunto, sobre esta medida, que tiene un efecto multiplicador, dinamiza desde nuestro punto de vista el mercado interno. En ese sentido vamos a exigir que haya una posición oficial del gobierno a través de la persona del presidente del Estado Plurinacional. Y como COP, obviamente hemos acordado convocar a un ampliado nacional para el día martes 18 por la tarde, donde los sectores sindicalizados harán conocer su criterio, porque esto se está analizando también en las bases de las diferentes organizaciones sindicales y ahí tomar una posición definitiva al respecto. En este caso, los microempresarios se ven afectados porque de alguna forma el que no se pague este doble aguinaldo para esta gestión va a beneficiarlos de alguna manera. De alguna manera sí, y simplemente es un paliativo, porque la mayor parte beneficiada son los empleados del gobierno, son los empleados de la banca, son los empleados de yacimientos. Entonces, y las transnacionales, obviamente, ¿no? Y las grandes industrias posiblemente puedan pagar esta situación. Pero desde el principio la microempresa no estaba de acuerdo. No, en algunos casos no se han llegado a pagar, como en el caso de Santa Cruz. Santa Cruz tiene 100 juicios por el pago del doble aguinaldo. ¿Por qué? Porque no se puede pagar, no es viable, nos hace menos competitivos. Ese es el gran problema. Y la invasión de productos chinos hace que vayamos retrocediendo y cerrando nuestro negocio. Es más fácil ser un comerciante informal que crear empleos. Crear empleos cuesta, porque el costo social para crear un empleo es grande, aparte del doble aguinaldo, ¿no? Y hay mucha burocracia en nuestro país. No se fomenta la creación de fuentes de empleo. Esa es la preocupación de nosotros. Señor Kielka, hubo una propuesta de la COP que se pague el doble aguinaldo a partir de 5.000 bolivianos. Ustedes buscaban institucionalizar este pago porque este pago depende del crecimiento económico.
Esa es una posición de uno de los compañeros del Comité Ejecutivo Nacional, no es el criterio orgánico de la Central Obrera Boliviana. Lo que nosotros hemos planteado es que se cumpla lo que establece el decreto 1802. Sin embargo, acá existe una trampa, ¿no? El informe del Instituto Nacional de Estadística. ¿Por qué es una trampa? ¿Por qué creen que es una trampa? Porque es una entidad poco fiable, ¿no? Los indicadores que lanza sobre el costo de la canasta familiar, etcétera, nunca han sido aceptados por el total de la población. Por eso nosotros desconfiamos y consideramos que todavía tiene un espacio de debate este asunto. No sería la primera vez que se desarrolla una situación parecida. Recordemos que en el pasado se emitió una posición del gobierno que se dijo que era la última, pero finalmente se tomó otra decisión. ¿Creen ustedes o no en el INE? No creemos definitivamente en los informes que arroja el INE porque hasta el momento no tenemos la información de cuáles son los indicadores reales que han utilizado para medir el crecimiento del PIB en nuestro país. Por eso desconfiamos y tenemos la esperanza de que eso se pueda revisar. Señor Torres, ¿para ustedes estos informes son fiables? ¿Usted cree en el INE, en los datos que ellos proporcionan? ¿Qué pasa si, como dice la Central Obrera Boliviana, el presidente tiene la última palabra en este caso y se llega a pagar el doble aguinaldo? Bueno, Pablo, desde nuestro punto de vista, nosotros nunca hemos confiado en los datos estadísticos que arroja el INE. ¿Por qué? Desde un principio han sido manipulados. El 2013 posiblemente haya habido un crecimiento porque había un auge económico. El gobierno tenía plata para despilfarrar. Y estos 3 dobles aguinaldos que han pasado han sido un despilfarro de dinero. Por eso se le vende ilusiones a los trabajadores, se le vende ilusiones a la población. Pero ¿quiénes se benefician? Apenas se benefician un 20% de toda la población activa. Y el 80%, en algunos casos, ni aguinaldo lo conocen porque pertenecen al sector informal. Entonces hay un desbarajuste, la balanza no está equilibrada, no llega a todos estos decretos. Entonces nosotros inclusive pedimos la derogatoria de este decreto, porque no es viable. No es viable ni sostenible en el tiempo. Ha sido un despilfarro de dinero, como lo he dicho anteriormente, y no creemos en los datos del INE porque siempre han sido manipulados. Las instituciones financieras a nivel mundial, ¿qué han dicho? La semana pasada nomás 3.7 el Fondo Monetario Internacional. Entonces, y ellos niegan, dicen no. Están equivocados, están errados. Posiblemente estén errados, pero no puede ser tan grande la diferencia de 7 puntos a 4.43. Y anteriormente el Fondo Monetario el año pasado decía que apenas hemos crecido el 4.3%. Los demás decían que era el 3.9%. Realmente la microempresa ni el 1.2% ha crecido. Está en decrecimiento. Se están cerrando muchas unidades productivas y por ende fuentes de empleo. Señor Kelka, ustedes insisten en el pago de este doble aguinaldo. ¿No temen que con eso se incremente el costo de la canasta familiar? ¿Se disparen los precios? Bueno, a estas alturas de la conclusión del año, muchos artículos indudablemente tienden a subir por la costumbre de las personas de la adquisición de bienes y de servicios. Mucha gente viaja, etcétera. En ese sentido, ya es un fenómeno que se ha dado y hemos comprobado que si bien hay dificultades para algunos sectores, para la gran empresa privada, aquellas consolidadas, no ha sido dificultoso el pago del segundo aguinaldo, que en eso sí el gobierno tiene que establecer políticas de apoyo y fomento a la pequeña industria, porque ahí debe generarse fuentes de empleo, indudablemente. Nosotros, por eso, estamos todavía confiados en que se pueda revisar esa información del Instituto Nacional de Estadística. Y aquí existe una coincidencia, la desconfianza de la información emitida por el Instituto Nacional de Estadística. En este caso, esta desconfianza generaría, en el caso hipotético de que ustedes sean quienes deben pagar este segundo aguinaldo, los microempresarios. ¿Cómo asumen eso? No, desde un principio nosotros sabíamos que este doble aguinaldo no se iba a pagar este año, porque ya había muestras del ministro de Economía. Había muestras cuando ya titubeaba y decía que los fenómenos de la niña, el niño, y realmente hemos tenido un año catastrófico, porque hemos tenido sequía, inundaciones, entonces el sector, la baja de los minerales, la baja de producción, porque no se está exportando los compromisos que se tenían en yacimiento. Y eso hace que crezca el PIB. Y nosotros realmente, otra cosa que hace crecer es el crédito financiero, la construcción
Y en base a eso nos meten juntamente con eso, hacen la media y dicen que hemos crecido. Y la realidad de la micro y pequeña industria no tiene crecimiento, está en decrecimiento porque estamos siendo inundados por productos chinos. Nuestra economía se ha chinatizado. Realmente estamos siendo apabullados por todo eso. Y el contrabando del lado del Perú, del Brasil, de la Argentina, no solamente en productos manufacturados, sino en productos de alimentos. Chile nos invade con manzanas. ¿Qué protección, qué fomento estamos haciendo al agro? Entonces, todas esas cosas tiene que prestar más atención el gobierno. Bueno, esos son los reclamos que tienen los microempresarios, la propuesta de una reunión y de la última palabra que tenga el presidente, según la Central Obrera Boliviana, son los dos criterios que hemos podido encontrar esta mañana. Gracias, Amos, por estar con nosotros en esta entrevista. Continuamos con más de la información.